La familia Rebelo vivía en Perth, Australia. Estaba compuesta por Colleen Rebelo, de 58 años, y sus 4 hijos adultos, Monique, Fabian, Julian y André. 2 de ellos ya se habían mudado de la casa familiar, pero Fabian y Monique todavía vivían con su madre. Colleen era descrita por ser una madre amorosa, muy querida por sus hijos, amigos y compañeros de trabajo. Y había tenido en verdad una vida un poco complicada, pues se divorció muy rápido de su esposo, quien la dejó criando sola a todos sus hijos durante muchos años. Y aunque su vida no estaba siendo fácil literalmente, Colleen hizo todo lo posible para estar siempre presente para sus hijos. Ella nunca permitió que las dificultades la detuvieran. Tras su divorcio, simplemente se enfocó en construir un futuro mejor para ella y su familia. Durante años, Colleen trabajó en cafeterías y clubes nocturnos. Después estudió en la universidad y logró recibirse, logrando así conseguir un puesto de trabajo diferente en un departamento de salud. Además de ser una mujer inteligente y trabajadora, Colleen se preocupaba mucho por su salud, especialmente porque padecía la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune que afecta a la glándula tiroides. A pesar de ello, la mujer llevaba un estilo de vida bastante saludable y se mantenía muy activa. Sus amigos y familiares la describen como una persona enérgica y llena de vida. Como les conté, Colleen tenía 4 hijos. Fabian tenía 19 años, era un joven tranquilo que trabajaba en un supermercado. Luego estaba su hijo mayor Julian, quien en ese momento vivía lejos de Perth. Por otro lado, su hija Monique estuvo mucho tiempo viviendo fuera, pero luego decidió regresar temporalmente a la casa familiar mientras estudiaba para convertirse en paramédica. Y por último estaba André, y él tiene una historia de vida un poco más complicada. Pero para entender mejor quién era y cuál fue su papel en toda esta historia, primero debemos conocer a su expareja, una mujer llamada Gracie. Gracie y André se conocieron a través del exnovio de ella, y después comenzaron a hablar por Instagram. Para el año 2015 ya eran una pareja, y 5 años después, en 2020, se casaron y tuvieron un hijo. Ellos vivían a pocos kilómetros de la casa de Colleen, básicamente la casa familiar, también en Perth, Australia. Gracie era una influencer y modelo. Su cuenta de Instagram superaba el 1.000.000 de seguidores, donde compartía fotos de modelaje y patrocinios de marcas. En YouTube, Gracie también tenía una comunidad considerable, con más de 300.000 suscriptores. André, por otro lado, se dedicaba al trading de criptomonedas, o al menos eso intentaba. Él se veía a sí mismo como un experto en inversiones, alguien capaz de en verdad prever el comportamiento del mercado y ganar grandes sumas de dinero con facilidad. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Sus inversiones no solo no daban frutos, sino que terminaba acumulando más pérdidas que ganancias. Como muchos sabrán, el trading es una actividad muy difícil que requiere de muchísimo tiempo. No es algo que se logre de la noche a la mañana, incluso algunas personas jamás lo logran, porque hacer trading básicamente va como en contra de la naturaleza humana de por sí. Hay que tener muy buen manejo de las emociones, del estrés, además de tener conocimientos del mercado, básicamente de análisis y demás. Entonces suele ser algo que se vende como fácil, pero no es para nada fácil y requiere muchos años, tiempo y esfuerzo. André, por más de que la realidad le mostraba otra cosa, él insistía en que era un inversionista exitoso. Pero Gracie era en verdad la real fuente de ingresos en la relación de ellos dos. Así, mientras ella trabajaba con marcas y ganaba dinero a través de las redes sociales, André intentaba ayudar en lo que podía mientras seguía con su fallido intento de ser trader de criptomonedas. Como Gracie estaba metida en las redes sociales, solían documentar su vida juntos cada tanto. En un video de abril de 2020, la pareja mostró su lujosa casa con una enorme chimenea decorativa, muebles costosos, adornos opulentos y un elegante Range Rover blanco en la cochera. En esos vlogs del día a día, Gracie también solía compartir contenido, por ejemplo, de viajes, comidas que hacía y esas cosas. El hijo que tenía la pareja, Romeo, también solía aparecer en los videos, pero siempre como en segundo plano, digamos. André sí aparecía en los videos, pero tampoco era tan protagonista. Digamos que en realidad el centro de la atención era Gracie. André parecía estar como más involucrado en la parte administrativa.
trabajando detrás de cámara mientras Gracie era la que llevaba el contenido, digamos. Con el tiempo los dos como que formaron un equipo, trabajando juntos para conseguir colaboraciones con marcas y demás. Y en segundo plano, André seguía aferrado a su sueño de triunfar en las criptomonedas. Colleen, la madre de André, veía toda esta situación como un poco preocupante, pues dudaba de los resultados que estaban teniendo las inversiones que hacía André con las criptomonedas y tampoco le veía futuro a esa participación que él hacía en el trabajo de Gracie en las redes sociales. Entonces la madre de André comenzó a tener como este miedo de que el trabajo de ellos en algún momento desaparezca y su hijo quede básicamente sin nada. Además le inquietaba que la pareja, en lugar de ahorrar e invertir, se la pasaban gastando grandes sumas de dinero en cosas lujosas. No obstante, desde afuera la vida de Gracie y André parecía básicamente perfecta. No solo tenían una casa enorme y un hermoso auto, sino que también poseían muchísimos artículos de lujo y viajaban varias veces al año. Pero la realidad, como ya estamos viendo, era muy diferente. Por ejemplo, el auto de por sí no era 100% de ellos. Estaba financiado y cada mes tenían problemas para pagar las cuotas del mismo. La casa tampoco era 100% de ellos, por lo que pude entender también estaba financiada. Y teniendo en cuenta que parecía que gastaban más de lo que ganaban, la situación económica de la familia de André era sumamente frágil. Para mayo del año 2020, la pareja acumuló una deuda de más de $120.000 australianos. Y fue exactamente bajo todo este contexto que sucedió lo peor. El día 25 de mayo del 2020 comenzó como un día común. André tenía planes de salir a almorzar con Gracie y su prima, quien estaba de visita. Gracie estaba muy emocionada por esta salida. Sin embargo, la mañana tomó un giro inesperado. Alrededor del mediodía, André desapareció sin previo aviso. No dijo nada, no dejó señales, simplemente se esfumó. Al principio, Gracie pensó que tal vez había salido por un momento a hacer algo, pero con el paso de los minutos y luego de las horas, ya empezó a preocuparse. Intentó llamarlo y enviarle mensajes, pero no hubo respuestas por parte de André. Entre las 11 y las 11:25 de la mañana, la preocupación de Gracie se convirtió en una frustración ya. En 15 minutos le hizo 12 llamadas a André y tras no recibir respuestas le envió una serie de mensajes. Uno de ellos decía: "Contesta el teléfono, ¿dónde estás?". Pero André seguía sin responder. Y a medida que el tiempo pasaba, los mensajes por parte de Gracie se volvían cada vez más desesperados. ¿No tienes teléfono? ¿Qué te pasa?, le dijo en un siguiente mensaje. Y al ver que tampoco tenía respuesta a la paciencia de la mujer llegó a su límite y le escribió a André: "Contesta de una vez, por el amor de Dios". Y finalmente su último mensaje ya reflejaba un odio absoluto y le dijo: "Estoy furiosa contigo, estoy tan enojada". Pero así las horas seguían pasando y André no aparecía. Gracie no podía entender cómo su esposo había desaparecido así sin dejar ninguna explicación. Claramente algo muy malo había sucedido. Aquel día temprano, Fabián, el otro hijo de Colleen y hermano de André, había salido temprano para trabajar en el supermercado. Su mamá, como siempre, lo había llevado. La madre también solía buscarlo a la salida del trabajo a Fabián. Pero a la hora de salida, a las 2 de la tarde, la mujer no apareció. Fabián intentó llamarla varias veces, pero no contestaba. Preocupado, entonces el joven decidió regresar caminando a casa. Al llegar y entrar, escuchó que la ducha estaba corriendo en el baño de su madre. La llamó en voz alta desde atrás de la puerta, pero no obtuvo respuesta. Fabián entonces golpeó la puerta del baño varias veces, también sin recibir respuesta por parte de su madre del otro lado. Entonces en ese momento Fabián tomó la polémica decisión de entrar al baño, básicamente. Cuando abrió la puerta, el joven se topó con una escena que creo que nadie quisiera vivir. Se encontró con su madre inmóvil y desplomada en el suelo del baño. Fabián llamó de inmediato a emergencias y mientras tanto trató de hacerle reanimación cardiopulmonar a su madre, pero lamentablemente no obtuvo resultados, digamos. Cuando llegaron los paramédicos ya confirmaron oficialmente que Colleen estaba muerta. En un principio todo apuntaba a una muerte natural,
pero con el paso de las semanas empezaron a surgir algunas señales extrañas, cosas que no cerraban y que iban a revelar una historia mucho más turbia de lo que parecía. Julián, el hijo mayor de la familia, tras la tragedia, fue hasta Perth y decidió quedarse ahí un tiempo para encargarse de todos los asuntos que vendrían tras el fallecimiento de su madre. Durante ese tiempo comenzó a revisar sus documentos y cuentas con la intención de entender su situación financiera y cerrar cualquier cuenta pendiente. Fue entonces cuando se topó con la primera cosa extraña. Al revisar los papeles de su madre, Julián notó algo raro. Su licencia de conducir había sido renovada recientemente, pero Colleen nunca había mencionado esto, algo que era extraño en ella. Esto le pareció un poco raro a Julián, pero al principio no le dio demasiada importancia. Sin embargo, a medida que avanzaba con la organización de todos los asuntos financieros de su madre, Julián comenzó a notar más irregularidades. Habían movimientos bancarios inusuales en su cuenta, transacciones que no cuadraban con el estilo de vida que tenía Colleen. Pero lo que terminó de encender todas las alarmas fue que Julián descubrió que apenas unas horas después de la muerte de su madre, André había hecho un movimiento financiero importante desde su cuenta, es decir, desde la cuenta de la madre. En ese momento, Julián supo que algo no estaba bien. Además, la actitud de André desde la muerte de su madre había sido extraña. En lugar de mostrarse devastado o triste por lo que había sucedido, parecía distante y casi indiferente. Se comportaba como si nada hubiera pasado, y eso no le cuadraba mucho a Julián, claramente. El problema era que nadie más parecía sospechar nada de André, y para todos la muerte de Colleen había sido por causas naturales. Pero Julián no podía ignorar lo que él estaba viendo. Habían demasiadas coincidencias, demasiadas cosas que no tenían sentido, y además André presentaba esta especie de actitud que lo hacían ver bastante culpable, digamos. Lo que Julián no sabía en ese momento era que ese presentimiento que él tenía de que algo no estaba bien lo llevarían a descubrir algo demasiado perturbador. Julián no podía encontrar el documento de identidad de su madre, entonces comenzó a preguntarles a sus hermanos si alguno lo tenía. Para su sorpresa, André confirmó que él mismo lo había tomado y que incluso gracias a eso ya había gestionado algunos asuntos legales de Colleen. Esto le pareció aún más extraño a Fabián, no solo porque esto no cuadraba con el carácter normal de André, sino también porque todos habían acordado en que iba a ser Julián quien se iba a encargar de todos esos asuntos. Entonces, ¿por qué, digamos, André habría tomado el documento de su madre y se habría puesto a hacer trámites legales si ya habían acordado todos con que Julián lo iba a hacer? Pero eso no era lo más perturbador. Avanzando, Julián descubrió algo aún más inquietante. Su madre tenía varias pólizas de seguro de vida, y lo más extraño era que él jamás había escuchado nada sobre ellas. 3 de esas pólizas habían sido contratadas por André apenas 2 semanas antes de la muerte de su madre. Y esto resultó altamente sospechoso porque André solamente contrató seguros de vida para su madre. No lo hizo ni para él mismo, ni para su esposa, ni para su hijo. El valor total de todas estas pólizas superaba el $1.000.000. Y la coincidencia con la fecha de muerte de su madre claramente hacían que todo fuera aún mucho más difícil de ignorar. Pero las irregularidades no terminaban ahí. De un momento a otro, toda la correspondencia de Colleen comenzó a ser redirigida a la casa de André. Pero nadie había solicitado ese cambio. Y además Monique y Fabián seguían viviendo en la casa de su madre, por ende no tenía ningún sentido que la correspondencia fuera a parar a otro lugar. A eso se le sumaba otro detalle perturbador. Aunque en un principio el forense debía comunicarse solo con Julián para cualquier novedad sobre el caso de su madre, de repente todas las llamadas parecían estar dirigidas a André nada más. De esta forma, lo que había comenzado al principio como una especie de tragedia familiar, se empezaba a sentir como un juego de ajedrez. Y las pistas inquietantes siguieron apareciendo. Un día, Monique, una de las hijas de Colleen, recibió una llamada del antiguo psicólogo de su madre. Estaba alarmado porque al parecer se habían presentado documentos fraudulentos en nombre de Colleen ante una aseguradora. Documentos que, según él, su madre jamás había escrito. La familia ni siquiera llegó a intentar actuar frente a esta situación cuando algo totalmente inesperado sucedió.
una de las compañías de seguros detectó varias inconsistencias en los documentos presentados y, sospechando de que se trataba de un fraude, contactaron directamente a la policía de Australia Occidental. Y así, 5 meses después de la muerte de Colleen, la investigación tomó un giro inesperado. Los 4 hermanos fueron llamados a declarar ante la policía, mientras las autoridades obtenían órdenes de registro para 2 propiedades, la casa de Colleen y la de Gracie y André. Es así como, después de investigar dentro de la casa de André, se reveló algo muy perturbador. Él no solo había falsificado certificados médicos de su madre, sino que también había modificado su testamento y el informe forense. André, gracias a esta falsificación, se había convertido en el único beneficiario de toda la herencia de su madre. Pero con todo esto que habían encontrado en la casa, los detectives claramente ya tenían suficiente evidencia, tanta que procedieron a arrestar a André bajo cargos de fraude. Monique, Fabián y Julián, sus hermanos, quedaron totalmente devastados. No solo sentían que André los había traicionado, sino que también ahora tenían que enfrentarse a la espantosa pregunta de ¿y si André no solamente cometió fraude, sino que de alguna manera es responsable de la muerte de nuestra madre? A pesar de las graves acusaciones, André terminó siendo liberado bajo fianza mientras los detectives reunían más pruebas. Y lo que la policía terminó encontrando después fue muchísimo peor. Tras obtener una orden judicial, la policía instaló un micrófono en la habitación de Gracie y una cámara en la sala de estar. Desde ese momento, los oficiales monitorearon todos los movimientos de la pareja, es decir, de Gracie y de André, las 24 horas del día. Durante ese tiempo, las grabaciones revelaron varias confesiones de fraude por parte de André, pero también dejaron en claro que Gracie, su esposa, no tenía ni idea de nada de lo que estaba sucediendo, por ende no estaba involucrada en ninguno de los delitos. No obstante, no se hizo nada de forma inmediata. André continuó con su vida como si nada hubiera sucedido. Durante los años siguientes siguió con Gracie. Ambos siguieron publicando blogs y videos en YouTube y en otras redes sociales. Pero lo que André no sabía era que tenía sus días contados, literalmente. Porque finalmente, en noviembre del año 2022, tras una exhaustiva investigación, la policía arrestó a André y lo acusó formalmente por el asesinato de su madre. Ya no era por fraude, sino literalmente por el crimen de su madre, Colleen. La fiscalía tenía todo para presentar un caso sólido, pues consideraban que André tenía motivos suficientes para querer deshacerse de su madre. Tanto André como su pareja llevaban un estilo de vida bastante lujoso. Pero mientras Gracie generaba sus propios ingresos, André por su parte mentía sobre su negocio de las criptomonedas. Bajo todo esto, en el momento en el cual falleció Colleen, la pareja acumulaba una deuda de $120,000, sin tener activos ni ahorros significativos. André había construido una especie de red de mentiras y de apariencias en donde él parecía ser el empresario o el inversor exitoso, digamos, que llevaba la vida económica de su familia. Pero claramente no era así, era Gracie quien hacía el dinero y él apenas podía con suerte colaborar un poquito ayudándole con los videos y demás, pero no generaba ningún tipo de ingresos. La pareja se la pasaba gastando mucho más de lo que ganaban y así fueron acumulando esa deuda tan extrema. La presión de esa red de mentiras que se había armado André lo llevó a tomar una decisión muy extrema. Tomó múltiples pólizas de seguro de su madre y se nombró a sí mismo como el único beneficiario. Después la asesinó. Si su plan inicial hubiera funcionado, André podría haber justificado esa repentina entrada de dinero por las pólizas de seguro de su madre como el resultado de sus inversiones en criptomonedas, consolidando así de paso su imagen como el rey del trading. Pero lamentablemente André había cometido muchos errores, dejando un rastro demasiado evidente, que llevó a que la fiscalía pudiera como refutar todos los dichos de la defensa. Por ejemplo, André argumentó que su madre estaba muy preocupada por no llegar a los 60 años y que por eso había contratado tantos seguros de vida. Pero la fiscalía se preguntó si esto era así, ¿por qué el único beneficiario era André? ¿No deberían ser todos los hermanos los beneficiarios? Por otro lado, algunas pruebas tecnológicas también jugaron un papel clave en este caso, pues un análisis forense reveló que André había eliminado todo su historial de navegación entre diciembre de 2019 y julio del 2020.
Sin embargo, no pudo borrar las búsquedas que había hecho después de la muerte de su madre, y entre ellas estaban causas de aneurisma, cómo editar un documento en Word y procedimientos de investigación en autopsias. Además, el análisis del teléfono celular de André mostró que el dispositivo había estado en las cercanías de la casa de su madre en el momento en el cual se cree que ella falleció. A esto se le sumaron varios testigos que afirmaron haber visto el auto de André enfrente a la casa de Colleen alrededor de la 1:30 de la tarde del día en el cual ella perdió la vida. Por otro lado, las fotos del cuerpo de Colleen mostraban que ella estaba fallecida fuera de la ducha, en el piso del baño, digamos, pero no dentro de la ducha. Llevaba maquillaje y tenía varias joyas puestas. Y esto era muy incoherente con una persona que había intentado querer meterse a bañar, porque lo más común es que una persona al ingresar a la ducha se quite el maquillaje y también la joyería. Además, la mujer estaba con el cabello recogido y la alfombra de baño que ella siempre usaba se encontraba doblada y guardada. Básicamente era simular una especie de fallecimiento en una escena muy mal armada. El equipo de defensa de André intentó argumentar que Colleen pudo haber fallecido por un problema cardíaco o un aneurisma cerebral, como para justificar una muerte natural. Pero jamás se llegó a determinar la causa exacta de muerte, y esto hizo que el caso se volviera bastante complejo, obligando al jurado a basarse casi por completo en pruebas circunstanciales. Las deliberaciones comenzaron el día 3 de diciembre del año 2024, y apenas 2 días después el jurado volvió con un veredicto unánime. André fue declarado culpable del asesinato de su madre. Como resultado, lo más probable es que le den una sentencia de cadena perpetua o alguna que lo haga pasar claramente muchísimos años en la cárcel. Pero aún no se sabe cuál será la sentencia definitiva porque la misma se va a dictar algún día de este mes de abril del 2025. Es necesario recalcar por si acaso una vez más que Gracie, como les conté, no tiene nada que ver en el caso de la madre de André. Ella no sabía nada sobre los seguros de vida, ni sobre el cambio de beneficiario, ni sobre el crimen. Después de todos estos hechos, Gracie intentó seguir con su vida lo mejor que pudo. Hoy en día se encuentra en pareja con otro hombre que al parecer la ama tanto a ella como a su hijo. Y así tenemos una vez más otra historia que nos muestra que no todo lo que vemos en las redes sociales es verdadero. Muchas veces generan mucha ansiedad en las personas, las redes sociales justamente, porque te hacen creer que te faltan cosas, que no tienes un estilo de vida como tienen los demás, que no sos suficiente, porque estás todo el tiempo como consumiendo, ¿no?, esa idea que te quieren vender. No solamente a las personas, sino también muchas marcas, porque hay marcas que para vender sus productos les conviene generarte inseguridades. Entonces te están intentando como vender toda la hora esas sensaciones que no están tan buenas. Y que bueno, que al fin y al cabo con el tiempo van minando y minando y minando por ahí en uno. Y en realidad no es tan así, no todo lo que vemos en redes es como lo que se muestra. No siempre las vidas son tan perfectas como las personas quieren mostrar, porque como les digo, nadie muestra sus problemas en Instagram. Ni tampoco nos hacen falta tantas cosas como las marcas nos quieren hacer creer. Así que bueno, los invito, por si nunca lo hicieron, a estar, no sé, a no usar Instagram por una semana. Y van a ver que de por sí van a querer comprar muchísimas menos cosas. Y se van a poner a pensar, che, eso quería comprar hace un tiempo. O sea, qué tonto, qué tonta. Porque literalmente se te van un poco como esa cosa, esa imagen que te quieren vender. Les digo porque a mí me pasó. Yo uso muy poco Instagram hoy en día, no por eso lo dejé de usar, sino porque me aburría, no sé, como que no tenía tiempo de entrar, no tenía ganas. Y con el tiempo me di cuenta de que se me habían ido muchas de esas sensaciones y no sé, me cambió mucho mi forma la perspectiva de ver muchas cosas, no sé cómo explicarles, pero bueno. En la apacible Villa Martelli, ubicada en Vicente López, Buenos Aires, la vida transcurría con la serenidad habitual. Pero esa tranquilidad se vio abruptamente interrumpida por un suceso que conmocionó a toda la comunidad. El día 15 de enero de este año, el cuerpo de María Imbrosciano, una mujer de 50 años, fue encontrado sin vida en su domicilio. Las circunstancias de su muerte apuntaban a un cruel homicidio, un crimen que dejaría al descubierto una historia familiar marcada por la violencia y el conflicto.
Este fue un caso que, como verán, sucedió hace muy poquito en mi país, Argentina, y terminó, como les conté, no solamente conmocionando a todos por lo que pasó, sino también porque poco tiempo después de eso sucedió otro crimen muy similar. Así que bueno, sin nada más que agregar, vamos a empezar. María Roxana Imbrosciano era descrita como una madre dedicada a sus hijos, una mujer trabajadora que luchaba por sacar adelante a su familia. Los familiares de María la describen como una madre ejemplar que no merecía el trágico final que terminaría teniendo. Agustín era su hijo menor que tenía 18 años. El joven era un habitué en las discotecas de Buenos Aires, donde era conocido por su apodo de la gatita de Warhol. Sus redes sociales reflejaban su fascinación por la fiesta y su gusto por el ambiente nocturno. Agustín también mostraba en sus redes su admiración por el cantante mexicano Luis Miguel y su pasión por el equipo de fútbol Boca Juniors. El joven dependía económicamente de su madre, a quien le pedía dinero constantemente para financiar sus salidas nocturnas y sus gastos en general. La relación entre Agustín y su madre, a quien él llamaba despectivamente como cachucha, siempre fue compleja. Agustín, como les comenté, era un joven extrovertido, asiduo a las fiestas y al ambiente nocturno. Su madre, por otro lado, era una mujer tranquila, trabajadora, que luchaba siempre por sacar adelante a su familia. Y esas diferencias entre madre e hijo se fueron agudizando con el tiempo. María le exigía a Agustín que empezara a colaborar con los gastos de la casa y que se buscara un trabajo. Pero Agustín prefería gastar su tiempo y el dinero que le daba su madre en salidas nocturnas. Y esto generaba discusiones constantes entre ellos. La vida nocturna de Agustín era bastante agitada y estaba marcada por el consumo excesivo de alcohol y de otras sustancias que ustedes ya saben cuáles son. Varios testigos afirmaron haberlo visto en varias ocasiones en altercados violentos durante su asistencia a estas diversas discotecas. Hola Lucre, ¿cómo andas? Perdón, estaba llorando. No, tuve unos problemas con Leandro, así que no voy a hacer ese papel. Otra vez se volvió a gastar plata, me mintió de nuevo, se agarró a piña, tenía la cara toda así, golpeada, no, rajuñada más bien. Fue un desastre. Se gastó toda la plata, no me dio nada, no lo eché ayer porque no. Digo, si lo he hecho me van a mandar en cana a mí, ¿viste? Porque tengo la perimetral. Yo digo, ya le dije, vas a tener que... porque cobraba por día y no me daba la plata, hijo de puta, se iba a la mierda. ¿A vos te parece? Bueno, eso es una cosa, pero bueno, dije ayer me voy a calmar, voy a ver cómo hago. Los mensajes de texto que Agustín y su madre se enviaban revelaban una relación entre ellos muy tóxica, plagada de insultos y reproches. En uno de esos chats, María le decía a Agustín: anda al psicólogo, psicópata narcisista. Agustín, por su parte, solía quejarse de la falta de comprensión de su madre. Y no solo lo hacía en los mensajes que él le enviaba a ella, sino también en las redes sociales. En algunos estados de WhatsApp, Agustín solía expresar su frustración y dolor por el hecho de que su madre no comprendía ni aceptaba su sexualidad, ya que él era gay. Por ejemplo, en un estado de WhatsApp, Agustín escribió: qué feo y doloroso que tu propia madre no entienda que te sentís mal. No obstante, en una entrevista televisiva que justo le hicieron a Agustín, tan solo 2 meses antes de los hechos, durante una marcha del orgullo LGBTIQ+, el joven afirmó que su madre finalmente lo había aceptado. En esa ocasión declaró: yo por mucho tiempo me tapé, me costó, pero tuve la suerte de que mi mamá me aceptó. Algunas fuentes cercanas a Agustín mencionan que, si bien al principio su madre tuvo dificultades para aceptar la sexualidad de su hijo, con el tiempo se fue adaptando hasta finalmente aceptarlo. No obstante, a pesar de todo eso, Agustín seguía mandándole mensajes a ella, insultándola y culpándola por sus problemas, incluso expresando su deseo de que se muriera para poder quedarse con la casa que era de ella. Oh, obvio, pero es que yo no tengo lugar, chicos, soy pobre, y no lo voy a negar, soy pobre. Mi mamá tiene toda la fortuna, tengo que esperar que se muera, y ahí cuando se muera, bueno chicos, si quieren, ahí sí hacemos días acá, pero por favor toco preservativo.
La violencia verbal entre madre e hijo pronto escaló a la física. Vecinos y allegados a la familia confirmaron que los episodios de agresión eran frecuentes. María tuvo que denunciar a su hijo Agustín en varias ocasiones por agresiones físicas. Incluso llegó a solicitar una orden de restricción perimetral para protegerse. Esta consiste en que la persona denunciada tiene que irse de la casa de la persona denunciante y no puede acercarse ni siquiera al área en donde vive esa persona. María, a pesar del dolor y la angustia, seguía aferrada a la esperanza de que su hijo cambiara. Por eso lo perdonaba una y otra vez, con el anhelo de poder recomponer su relación y que fuera sana de una vez. No obstante, María no sabía que la tragedia estaba a punto de desatarse. En la madrugada del 15 de enero, la tranquilidad de Villa Martelli se vio rota por un llamado al número de emergencias. Quien llamaba era Leandro, novio de Agustín, quien con voz temblorosa relataba una tragedia. ¿Qué haces? ¿Me Vicente López? Hola, sí, tengo un fallecido. Muy bien, decime la dirección. ¿Estás segura que está fallecido? Sí. ¿Cuál es la dirección? La Pría 4593. La Pría 4593, Villa Martelli. Bien. Muy bien. ¿Cuántos años tiene él? ¿Cuántos años tiene ya? La señora, Sí. nada más, casi 50. 50. Ok, ¿sabes qué le pasó? Hubo una discusión muy fuerte acá en la casa. Hubo una discusión muy fuerte entre mi novio, que era el hijo de ella, y ella. Y se fue muy de las manos. Y están así. Ok. Entonces, ¿estás segura que está sin signos vitales? Sí, yo no la pude ver, pero el que la fue a ver está seguro que ya está. Además pasó hace mucho tiempo. Deja. Sí. Bueno, muy bien. Escúchame, ahora te voy a volver a llamar a este número mientras se dirige la ambulancia. Genial. Cualquier cosa te vuelves a comunicar. Dale, gracias. Adiós. Básicamente, como podrán ver en esa llamada, Leandro especificó que había habido una fuerte discusión entre Agustín y su madre, y que la misma se había salido totalmente de control. La policía y los servicios de emergencia acudieron rápidamente al domicilio. Allí, María Imbrosciano fue encontrada sin vida en su habitación. Tenía profundas heridas cortantes en el cuello. La brutalidad del ataque terminó conmocionando incluso a los investigadores más experimentados. Dentro de la casa también se encontraba Agustín, que tenía varias lesiones en una de sus manos. Cuando los agentes de policía le preguntaron a Agustín qué había pasado, él al principio dijo que efectivamente se había iniciado una discusión muy fuerte entre él y su madre, y que a raíz de eso ella había decidido terminar con su propia vida. Sin embargo, las evidencias parecían desmentir esta versión de Agustín. Las heridas en el cuerpo de María no parecían corresponder a un suicidio. Además, como les conté, Agustín tenía varias marcas en sus manos, que indicaban que él claramente podría estar involucrado en un ataque. Por otro lado, se encontraron varios elementos dentro de la casa que habían sido manipulados y lavados con el objetivo de posiblemente eliminar evidencias o huellas. Su relato, refiriéndose al de Agustín, no era creíble. Las heridas de la víctima eran incompatibles con su versión, y él mismo presentaba lesiones que no podía justificar, indicó uno de los investigadores. De esta forma, Agustín, o también conocido como la gatita de Warhol, se convirtió en el principal sospechoso del crimen. Más tarde, la fiscal a cargo del caso ordenó una autopsia para determinar la hora y la causa específica de la muerte. Además, el personal de la policía científica realizó varios peritajes en la escena del crimen para recolectar más evidencia. Por su parte, la comunidad de Villa Martelli quedó conmocionada no solo por la tragedia, sino también por el historial de violencia intrafamiliar que había en esa familia. Salió a la luz que no solamente Agustín, sino que también su hermano había sido denunciado en múltiples ocasiones por agresiones hacia su madre, lo que pone en relieve que en verdad había un contexto de tensiones y maltratos que, si eran tomados quizás en serio a tiempo, se podría haber evitado ese espantoso desenlace. Yo daba clases de inglés o de matemáticas en casa, y venía a casa,
o yo iba a la casa a dar clases, o sea, no solo venían al kiosco, sino que también era alumno mío. Ella es propietaria, es dueña de toda la esquina y bueno, tenía esa entrada de la parte inmobiliaria, digamos. Y después era... Y él, nada, no estudiaba, no trabajaba, tenía 19 años, o sea... Roxana lo mantenía. Claro. ¿Cómo era la relación entre ellos? Porque me imagino que eso también generaba rispideces entre los dos. Mira, al tener problemas psicológicos, obvio que va a haber rispidez. Él ya empezó desde los 15 años a no querer seguir estudiando, la rebeldía. Ella por ahí tal vez, imagino yo, por lo que charlábamos, que en su momento uno lo toma como que es un nene chiquito, que es la rebeldía de la edad, entonces lo va dejando pasar. Cuando en ese momento, por ahí a los 15, 14, te tendría que haber tenido un tratamiento. O terapia, simplemente terapia los dos. ¿Esto podía terminar así? Y sí. Sí, porque... El hecho de violencia por Sí, fuera. sí. Llegaba la noche era un infierno. De día era tranquilo, ellos salían mucho, todo el tiempo, entonces hablaban con todo el mundo. Eran muy sociables los dos, muy simpáticos los dos, muy amables los dos. Pero a la noche el tema era que él de boliche todas las noches iba a pedir plata. Entonces cuando empezaba el conflicto de pedir dinero y ella negarse, ahí ya se descontrolaba y él empezó ya a tomar las pastillas. Finalmente, Agustín Imbrosciano fue imputado por homicidio calificado, pues las pruebas en su contra eran contundentes. El caso de Agustín, la gatita de Warhol y el crimen de su madre es una tragedia que nos confronta directamente con la complejidad de las relaciones familiares. Como verán, al menos hasta este momento, porque este caso es muy reciente, no hay como una razón precisa y específica por la cual Agustín decidió ese día cometer ese crimen atroz. Pero se pueden analizar diversos factores que pudieron haber contribuido a ese desenlace fatal. Por un lado tenemos la relación disfuncional entre madre e hijo, pues entre ellos habían constantes conflictos que iban escalando cada vez más y se hacían cada vez más violentos. Muchas personas contaron que María le tenía mucho amor a su hijo, pero a pesar de ello la dinámica familiar parecía justamente ser cada vez más tóxica y más violenta. Por otro lado tenemos el tema económico, ya que como el propio Agustín lo expresó en varios mensajes de texto, él quería o al menos había comentado que deseaba que su madre se muriera para poder quedarse él con la propiedad familiar. Este tranquilamente podría ser un gran móvil o motivo para el crimen, y el hecho de que supuestamente su madre no lo aceptaba. Aunque este sí es un tema controversial, porque si bien Agustín expresó en algún momento que no era aceptado por su madre, como les conté en otra ocasión, terminó diciendo que sí, que ella al final, después de mucho tiempo y aunque le costó, terminó tomándose bien el hecho de que su hijo fuera homosexual. Entonces creo que es algo para analizar y ver bien si este puede ser realmente un posible móvil del crimen o no. Por ahí sí quizás fue en algún momento un motivo de discusión y tensión entre ellos y que dejó quizás cierto resentimiento en Agustín, por más de que su madre al final lo haya terminado aceptando. Por otra parte, este caso evidencia claramente la falta de atención que hubo ante las numerosas señales de violencia en la familia. Había habido muchas denuncias previas, una orden de restricción incluso, pero al parecer jamás se terminaron tomando las medidas necesarias para proteger a cada uno de los miembros, ¿no?, dentro de esta familia. Ni tampoco se evaluó si alguno de ellos necesitaba atención psicológica. Y como ya sabemos, estas situaciones cuando no se toman en serio siempre o la gran mayoría de las veces terminan mal. Y fue lo que terminó pasando en este caso. Como verán, este es un caso súper reciente, se está como investigando todavía. Seguro, quizás salgan nuevas noticias hasta el momento en el cual publique este video, así que cualquier actualización importante que haya sobre este caso se las voy a estar dejando en un comentario fijado, si es que hay alguna actualización, digamos, que sea en verdad relevante o importante. Y pareciera que en este país literalmente no hay descanso, ya que tan solo unos días después salió otra noticia de que otro joven había asesinado a su madre. A este caso se los voy a leer más o menos porque como leí la noticia apenas ayer no tuve tiempo ni pude como guionarlo adecuadamente, pero se los voy a leer así como súper rápido y conciso. Y la noticia decía: un joven de 18 años mató de un disparo a su madre en la vivienda que compartían en la ciudad balnearia de Mar del Plata,
que es una ciudad muy turística aquí en la costa argentina. El trágico desenlace sucedió luego de varias horas de discusión entre la mujer y su hijo. Este es el segundo homicidio en la semana, luego del caso de Villa Martelli en Vicente López, que fue justamente el que les comenté. Ese viernes el día comenzó con discusiones entre ambos desde temprano. Las agresiones y contestaciones entre ambos estuvieron presentes. La casa en donde sucedieron los hechos también era compartida por el padre de la mujer y los abuelos del joven. En un momento, Cecilia y Leonel, que calculo que serán quizás los abuelos del chico, no sé, porque no dice, se dirigieron hacia la parte trasera de la casa. No se sabe de dónde lo consiguió, pero el joven en ese instante sacó un revólver y le disparó directamente a su madre. La mujer cayó en el lugar. El disparo impactó de lleno en su cabeza. Familiares llamaron al 911, pero cuando llegó la ambulancia ya era demasiado tarde. El joven simplemente se sentó junto al cuerpo de su madre y esperó a la policía, ya que al parecer estaba en estado de shock. Cuando los oficiales llegaron, él confesó el crimen y quedó detenido. Su abogado solicitó atención psiquiátrica, por lo que el joven después quedó internado en el área de salud mental del hospital de Mar del Plata. Hasta el momento no surgieron informes de patologías anteriores, por lo que el fiscal solicitó pericias psicológicas y psiquiátricas. Estos últimos tiempos están siendo en verdad muy violentos aquí en la Argentina, porque es como que surgieron muchos casos así de violencia extrema muy rápido y muy seguidos. Porque si no me equivoco, en Navidad fue al día siguiente de Navidad, digamos el feriado del 25, salió la noticia de que un hombre mató al vecino porque tenía la música muy fuerte. Y esto fue muy loco porque vieron los típicos vecinos que ponen la música tipo con todo y que la escuchas vos como si estuviera en tu propia casa. Bueno, al parecer era una situación como esa. El vecino salió a hablar, a pedirle que baje la música. El hombre no la quería bajar, se empezó a generar una discusión y el tipo ahí nomás sacó un arma y le disparó así como así. Y esto fue muy loco porque después de que sucediera ese caso en particular, muchas personas en las redes sociales debatiendo sobre el tema como que apoyaban al asesino, ¿me explico? Porque sí es verdad que a todos nos pasó alguna vez, bueno, no sé si a todos, pero a muchos sí nos pasó alguna vez de tener vecinos ruidosos y que te ponen esa música con todo por un montón de horas y a veces todo el día. Y a mí me ha pasado de que pido que por favor la bajen y no la quieren bajar. Incluso una vez unos vecinos tuvieron que llamar a la policía para pedirles que por favor bajen el volumen de la música. No sé si en esa ocasión era día de semana o qué. Y tuvieron que llegar a ese punto porque se negaban totalmente a bajar el volumen. Entonces a muchas personas nos pasó, al menos en Argentina. Coméntenme si en otros países también pasa. Que bueno, que siempre nos enojamos o nos molestamos con algún vecino que hizo eso. Entonces como que decían en las redes, ¿no? Como que ese sujeto, ese hombre había cumplido la fantasía de muchos de querer hacerle daño a un vecino ruidoso. Pero no sé, como que me parece muy feo que esas cosas se vean como que están bien. Obviamente te puedes enojar, te puede molestar a full. A mí también me molesta muchísimo eso de la música. Y sobre todo que no la quieran bajar por más que uno se lo pida bien y todo. Pero al punto de aceptar que una persona le termine quitando la vida a otro es como que me pareció un montón. Al menos a mí particularmente como que no veo que esté bueno ver con aceptación eso, ni cerca. No sé, lo veo un poco peligroso, por ahí lo estoy viendo como de una forma extremista quizás, no sé, ustedes me comentarán, pero no sé, veo como que no está bueno que suceda una cosa así y que en las redes se debata a ver si están de acuerdo con lo que hizo ese asesino o no. Siento que a pesar de que a muchos nos molesta esa situación, nada justifica que le termines quitando la vida a una persona, ¿me explico? Bueno, respecto al caso que les comenté hoy, cuéntenme qué opinan ustedes acerca del mismo. Creo que hay dos temas específicos que nos deja este caso en sí. Por un lado está este tema, ¿no?, de la aceptación de los padres hacia sus hijos, que bueno, siempre para mí me parece como súper triste que todavía haya padres que no acepten o les hagan complicada la vida a sus hijos por simplemente su sexualidad o su identidad o su forma de querer vivir la vida. Que yo entiendo que muchas personas son de otra época, que las cosas se veían de una forma distinta, pero bueno, justamente por eso creo que es importante como traer estos temas
sacar estos temas a la luz para ir colaborando, aunque sea un poquito apenitas con granitos de arena que lleven quizás a esas personas justamente que son quizás de otra época y les cuesta más, lleven a darse cuenta de que no pasa nada y que tienen que aceptar a sus hijos por lo que son. Y yo creo que en verdad es como muy importante, siento yo, para nosotros los seres humanos, la aceptación de nuestros padres, porque siento que nos importa más recibirla por parte de ellos que de otras personas de la sociedad, porque obviamente son nuestros padres, son nuestros referentes desde que somos niños y siempre vamos a estar como esperándonos su aprobación. Así que nada, yo digo, ¿qué más no quiere uno como padre? Supongo yo que ver a su hijo feliz. Y en verdad, si uno lo termina aceptando y dejándolo vivir y celebrando que él viva como quiera y viva como lo hace feliz, lo va a terminar haciendo muy feliz, porque ellos también quieren ser aceptados por sus padres. Si me dijeras que no sé, que un hijo quiere ser, no sé, dedicarse a ser criminal, bueno, les diría no acepten eso, pero en cosas que en verdad no le hacen daño a nadie y que solamente le van a generar felicidad a esa persona, como lo es, no sé, la sexualidad, la identidad de género, no sé, cualquier cosa que quiera hacer con su vida que no genere un daño a nadie, no entiendo el motivo por el cual no aceptar eso. Así que nada, creo que ese puede ser un tema interesante para traer aquí a colación con este caso. Y otro tema es, bueno, ya uno muy hablado y muy mencionado por varios casos, que es este tema de la deficiencia, tanto por parte de los sistemas de salud mental, psicológica, psiquiátrica, etcétera, como también por parte de la justicia, porque claramente este caso se podría haber recontra evitado si se tomaba en serio, porque ya habían habido muchísimas ya situaciones de violencia extrema en esta familia, ¿no? Dentro de la familia de Agustín, con su madre e incluso también con su hermano. Y se podría decir que prácticamente era un crimen anunciado, porque como les dije, es muy difícil que estas situaciones no terminen así de mal cuando no se hace nada al respecto. Y literalmente se podría haber tomado acción, una acción seria, haber hecho algo serio, como por ejemplo separarlos directamente a Agustín y a su madre, brindarles atención psiquiátrica si era necesario a cualquiera de ellos, pero era una situación que se podía evitar porque ya habían muchas denuncias, no es que era algo que nadie hablaba, que estaba ahí callado, que nadie se había enterado, no, habían hasta denuncias puestas y todo, y no se tomaron las medidas adecuadas. Es como que todavía pareciera que se espera a que pase lo malo para ver qué se hace. Y no, y en realidad era algo que se podía evitar. Bueno, coméntenme qué opinan ustedes en general sobre toda esta historia, sobre todo este caso. Antes de irme les voy a mandar un saludo, como siempre, a todos los miembros del canal. Y ellos son Maribel Granadeño, Lubelis Concepción, Winona Waiters, Carolina Echeverría, Laila Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garridos y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por apoyar este proyecto. Y eso fue todo por hoy. Si veo que da para hacer una parte 2 de este caso, lo voy a hacer. Si no, como les comenté, cualquier actualización importante que salga, se las voy a dejar en un comentario fijado. Ahora sí me despido, en pantalla les van a aparecer todas las cosas que siempre les aparecen, mis redes sociales, mi información en mi botón de donaciones de PayPal, etcétera, etcétera. Muchas gracias por verme, un beso enorme y yo los veo la próxima.